Imaginemos la escena. Año 1815. Napoleón acaba de ser derrotado y los viejos monarcas de Europa respiran aliviados. Su plan, darle al botón de rebobinar y volver al mundo de antes. Pero lo que consiguieron fue desatar una lucha de 30 años, un choque brutal entre el viejo orden y las nuevas ideas de libertad y nación que iba a cambiar el mapa del continente para siempre. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo se pasó de esa Europa de los reyes, decidida en despachos, a una Europa que empezaba a ser modelada por la voluntad de la gente? Pues venga, vamos a meternos de lleno a descubrirlo. Vale, situémonos. Estamos en 1815, justo después de la batalla de Waterloo. Las potencias que han ganado, Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido, tienen un objetivo clarísimo: levantar una especie de fortaleza ideológica para que las ideas de la Revolución Francesa no vuelvan a extenderse jamás. A todo este periodo se le llamó la Restauración. Y la idea era, bastante directa: hacer como si las últimas décadas no hubieran ocurrido. Se trataba de volver a un mundo de reyes con poder absoluto, de súbditos que obedecen y, sobre todo, un mundo donde las fronteras se dibujan según los intereses de las coronas, sin preguntar a nadie. El gran arquitecto de esta fortaleza fue el Congreso de Viena. Allí, con el canciller austríaco Metternich como maestro de ceremonias, los líderes europeos se repartieron el continente como si fuera un tablero de juego. La excusa era buscar un equilibrio de poder, pero la regla de oro era otra: los intereses de los monarcas están por encima de todo. Por encima de los pueblos, de la cultura y de la lengua. Y claro, aquí es donde empieza el verdadero lío, porque este mapa, que en teoría estaba diseñado para traer la paz, en realidad estaba plantando las semillas de un montón de conflictos futuros. Es que se pasó por alto por completo la identidad de la gente. De repente, tenías a italianos bajo control austriaco, a polacos repartidos entre tres potencias, a griegos y rumanos dentro del Imperio Otomano. Vamos, que crearon una auténtica olla a presión de naciones sin Estado. Pero claro, mientras los reyes construían su fortaleza, por debajo se estaba filtrando una marea de nuevas ideas que amenazaba con echar abajo sus muros. Una marea que ya era imparable. Es que fijémonos en el contraste, porque es brutal. Por un lado, el absolutismo. El poder viene de Dios y lo tiene el rey. Punto. Y por otro, el liberalismo. Una idea que hoy nos parece normal, pero que entonces era radical. El poder no viene de Dios, viene del pueblo, de la nación. Y además, ese poder debe estar limitado por una constitución y dividido en tres, para que nadie abuse de él. Y por si el liberalismo no fuera suficiente, se le unió una segunda fuerza igual de potente: el nacionalismo. Juntas eran una combinación explosiva. ¿Por qué? Porque se complementaban a la perfección. El liberalismo te decía cómo debía ser el gobierno, con ciudadanos libres y derechos. Y el nacionalismo te decía quiénes formaban esa comunidad con derecho a gobernarse: la nación. Con este caldo de cultivo era cuestión de tiempo que la cosa empezara a resquebrajarse. Y efectivamente, en la década de 1820 vimos las primeras grietas serias en esa fortaleza de la Restauración. Fueron revoluciones casi clandestinas, porque la represión era brutal. Estaban organizadas en la sombra por sociedades secretas como los famosos carbonarios en Italia. En sitios como España, Portugal o Nápoles consiguieron imponer constituciones liberales, pero duraron un suspiro. La Santa Alianza, que era el brazo armado de las monarquías absolutas, las aplastó sin piedad. El ejemplo de España es clarísimo. Francia envió un ejército para restaurar el absolutismo por la fuerza. Pero, siempre hay un pero. Hubo una excepción, y fue una que lo cambió todo: Grecia. Su lucha por la independencia contra el Imperio Otomano se convirtió en una causa romántica en toda Europa y al final triunfó. Fue la prueba de que la fortaleza del antiguo orden, después de todo, no era indestructible. Si en los años 20 vimos las primeras grietas, en la década de 1830 la marea ya no goteaba, no, ahora rompía con fuerza contra el muro. Esta segunda ola revolucionaria fue mucho más grande y tuvo bastante más éxito, sobre todo en la parte occidental de Europa. Y como solía pasar, la mecha se prendió en París. En 3 días de barricadas y luchas callejeras, el pueblo francés echó al rey absolutista y puso en su lugar una monarquía constitucional y liberal. La señal para el resto de Europa estaba enviada: se puede. El efecto dominó fue casi inmediato. Inspirada por Francia, Bélgica se levantó y consiguió su independencia. En casi toda Europa occidental, el absolutismo fue barrido y sustituido por gobiernos liberales más moderados. La fortaleza de Metternich empezaba a desmoronarse a ojos vista. Y con esto llegamos al momento cumbre, al clímax de esta historia: 1848. Se le conoce, y con toda la razón, como la primavera de los pueblos. Y esto ya no fue una ola, fue un auténtico tsunami revolucionario que barrió todo el continente. Y sí, otra vez, todo empieza en París.
En febrero estalla una nueva revolución. El rey tiene que huir y se proclama la Segunda República Francesa. Apenas un mes después, la revolución golpea el corazón del sistema, Viena, la capital del imperio austríaco. Y en un giro de guión fantástico, el mismísimo Metternich, el arquitecto de toda la represión, tiene que salir por patas al exilio. El gran símbolo del antiguo orden había caído. A partir de ahí, el incendio fue imparable. Berlín, Budapest, Milán, Praga, todo el centro de Europa ardía con una doble exigencia: libertad política y, al mismo tiempo, el derecho a formar una nación propia. Y ojo, porque aquí está la clave para entender 1848. Las peticiones ya no eran las del liberalismo moderado de 1830. Esto era otra cosa. Ahora se pedía democracia de verdad, sufragio universal para los hombres, derechos sociales como el derecho a un trabajo digno, el fin de la servidumbre. Era la voz de las clases populares y trabajadoras que se unía a la revolución. Muy bien, pero la pregunta es inevitable. ¿Y qué quedó de todo aquello? ¿Sirvió para algo esta increíble primavera de los pueblos? Bueno, si nos quedamos con la foto del momento, la respuesta corta es que no. Para 1849, la reacción había llegado. Los ejércitos de los emperadores de Austria y Rusia aplastaron los levantamientos uno por uno. Parecía que la fortaleza había aguantado el asalto. Pero eso es solo la superficie, porque aunque los revolucionarios fueron derrotados en las barricadas, sus ideas habían ganado la guerra. Los cimientos del antiguo orden estaban rotos, y esta vez para siempre. Ya no había marcha atrás. Y aquí vemos el verdadero legado. La semilla que se plantó en 1848, aunque la pisaran, germinó en las décadas siguientes. Preparó el terreno para que se unificaran Italia y Alemania. Obligó a casi todos los reyes que quedaban a aceptar constituciones. Y sobre todo, inició el largo camino desde ese primer liberalismo hacia la democracia que conocemos hoy. La marea, al final, había resultado imparable. Lo que nos deja una última reflexión flotando en el aire. Si una revolución es aplastada militarmente, pero sus ideas acaban conquistando el futuro unas décadas después, ¿podemos decir que realmente fracasó? Es una pregunta que la verdad se repite una y otra vez a lo largo de la historia.